Soy la hija secreta, y su esposa fue quien me aceptó. Mi historia empezó antes de que yo existiera, aunque eso lo entendí mucho después. Soy hija de una relación que nunca debió pasar, o al menos eso es lo que uno aprende a interpretar con los años. Mi mamá quedó embarazada de mi papá cuando él ya tenía una vida hecha, esposa, casa, familia. Nada de eso cambió cuando yo llegué. Crecí sabiendo quién era él, pero no de la forma en que otros niños conocen a sus padres. Para mí, mi papá era alguien que aparecía de vez en cuando. Llegaba con algún detalle, me cargaba un rato, hacía como si todo fuera normal y después se iba. Siempre se iba. Mi mamá nunca me llenó la cabeza en su contra. Tampoco intentó justificarlo. Simplemente lo dejaba ser lo que era, alguien que estaba, pero no del todo. Y yo, siendo tan pequeña, aprendí a aceptar eso sin cuestionarlo demasiado. Hasta los 5 años, esa fue mi realidad. Yo no sabía nada de su otra vida. No sabía que tenía hermanos, no sabía cómo era su casa, ni quienes formaban parte de ese mundo donde él sí pertenecía todos los días. Para mí, él era como una visita que se repetía sin aviso. Todo cambió de golpe. No fue él quien decidió contar la verdad. Fue algo que se salió de control, un comentario que llegó a donde no debía. Alguien habló, alguien dijo lo que sabía, y su esposa terminó enterándose de todo. Ese día hubo un problema grande. No lo viví directamente, pero lo escuché muchas veces después. Discusiones, reclamos, cosas que se rompen cuando la verdad llega así, sin filtro. Nada fuera de lo que uno imagina en una situación así. Lo que nadie esperaba fue lo que vino después. Ella pidió conocerme. Yo tenía 5 años cuando mi mamá me llevó por primera vez a esa casa. Recuerdo la sensación más que los detalles, estaba nerviosa, agarrada fuerte de su mano, como si eso fuera lo único seguro en ese momento. No entendía bien por qué íbamos, ni qué iba a pasar. Cuando llegamos, ella abrió la puerta. No tenía la cara dura, ni esa expresión que uno esperaría. Me miró, se agachó para quedar a mi altura y dijo mi nombre, como si ya me conociera. Según me contó mi mamá después, me abrazó. Yo no recuerdo todo con claridad, pero sí recuerdo que no sentí rechazo. Y eso, con el tiempo, entendí que no era lo normal en una historia como esta. Ese mismo día conocí a mis hermanos. Nos mirábamos sin saber muy bien qué hacer. Ellos eran mayores, yo apenas entendía lo que estaba pasando. Había curiosidad, incomodidad, silencios raros. Pero Susana se encargó de que ese momento no se rompiera. Nos sentó a todos en la mesa, sirvió comida, empezó a hablar como si quisiera que todo fluyera, como si insistiera en que eso también podía ser una familia, aunque no lo pareciera. Y de alguna forma, lo logró. Con mi papá, en cambio, las cosas no siguieron ese mismo camino. Aunque ese primer encuentro parecía haber abierto una puerta distinta, la relación entre ellos ya estaba rota. Susana no pudo perdonar lo que había pasado. Lo intentó a su manera, pero la herida era demasiado reciente, demasiado profunda. A los pocos meses, tomó la decisión de separarse. Mi papá no lo aceptó fácilmente. Insistió, buscó la forma de arreglarlo, le pidió otra oportunidad más de una vez. Pero ella no cedió. Había un límite que ya se había cruzado, y no quiso volver atrás. Fue entonces cuando él volvió a mirar hacia mi mamá. Durante un tiempo, intentaron formar algo. Ya no desde lo oculto, sino como si quisieran construir una relación después de todo lo que había pasado. Él empezó a ir más seguido a la casa, a quedarse, a ocupar un lugar más constante. Por un momento, parecía que tal vez esa era la forma en que las cosas iban a acomodarse. Pero no duró. Mi mamá fue quien decidió ponerle fin. No hubo una gran pelea ni un evento puntual que lo rompiera todo. Fue más bien una certeza que le fue cayendo poco a poco. Entendió que no quería construir algo sobre una historia que había empezado así, con tantas cosas mal resueltas. Y lo dejó. Después de eso, mi papá nunca volvió a tener una relación estable. Pasaron distintas mujeres por su vida, relaciones cortas, intentos que no terminaban de consolidarse. Iba y venía,
pero nunca logró formar otra familia como la que había tenido antes. Su presencia en mi vida siguió siendo irregular, aunque con el tiempo se volvió un poco más constante. Pero nunca llegó a ser el centro de nada. Era alguien que estaba, sí, pero sin ocupar ese lugar firme que uno espera. Lo que sí se mantuvo, de una forma que nadie habría anticipado, fue el vínculo con Susana. Ella fue quien decidió que yo no iba a quedar por fuera. Empezó a llamarme, a invitarme a su casa, a incluirme en reuniones donde estaban todos. Cumpleaños, fechas importantes, momentos familiares, espacios donde fácilmente yo no habría tenido cabida. Y aún así, ella hacía que la tuviera. Al principio no lo cuestionaba. Solo lo vivía. Pero con los años, cuando fui entendiendo mejor todo lo que había pasado, empecé a verlo de otra manera. No era algo obvio. No era algo que tuviera que hacer. Y sin embargo, lo hacía. Hubo un momento en que ya no pude evitar preguntarlo. Ya era más grande, entendía bien la historia completa y todo lo que había detrás. Sabía perfectamente qué lugar ocupaba yo en todo eso, y lo que había significado para ella enterarse de mi existencia. Un día, sin rodeos, se lo dije. Le pregunté por qué lo hacía. ¿Por qué me incluía? ¿Por qué se tomaba el trabajo de llamarme, de hacerme parte de algo de lo que, en teoría, yo no debía formar parte? Le dije que no tenía ninguna obligación conmigo, que yo era consecuencia de algo que le había dolido. No me respondió de inmediato. Me miró como si estuviera midiendo bien sus palabras. Y cuando habló, lo hizo con una calma que me dejó pensando mucho tiempo. Me dijo que lo que había pasado era un problema entre adultos. Que las decisiones, los errores, todo eso, había sido responsabilidad de ellos, no mía. Que yo no tenía culpa de nada y que no iba a cargar con algo que no me correspondía. Fue una respuesta simple, pero suficiente. A partir de ahí entendí muchas cosas. Entendí por qué nunca me hizo sentir incómoda, por qué nunca hubo una diferencia marcada cuando estaba con ellos. No era que hubiera olvidado lo que pasó, era que había decidido no trasladarlo hacia mí. Gracias a eso, hoy tengo una relación con mis hermanos. No es perfecta. Cada uno tiene su forma de ver la historia, su manera de procesarla. Pero hay cercanía. Nos hablamos, nos vemos, compartimos momentos que, siendo honestos, podrían no haber existido nunca. Y todo eso se sostiene por una decisión que no era obligatoria. Con mi papá también tengo relación. Nos vemos, hablamos, está más presente ahora que antes. Pero si soy honesta, lo nuestro siempre fue irregular. Nunca ocupó un lugar central en mi vida. Nunca fue ese punto fijo sobre el que todo gira. Aprendí a quererlo desde lo que fue, no desde lo que pudo haber sido. Si hoy miro todo con distancia, hay algo que me queda claro. Mi historia no fue fácil, ni convencional. Pero dentro de todo lo que pudo salir mal, hubo alguien que decidió no dejarme por fuera. Y eso terminó marcando más mi vida que cualquier error que haya pasado antes.